F que actúa en el origen O del sistema de coordenadas rectangulares X, Y, Z. Dice, para definir la dirección de F, se traza el plano vertical, que es el plano, este es el plano, este que está en azul, O, B, A, C, que contiene a F. Para que se den una idea, es más o menos como si estuviera en el plano, como si quisiéramos trabajar en el plano, pero estamos en el espacio. Dice, pues, en la figura 230, este plano pasa a través del eje vertical Y, o del eje vertical Y, que es este eje vertical, que para nosotros en el plano sigue siendo el mismo. Su orientación está definida por el ángulo φ, que es este ángulo, que forma con el plano XY. El plano XY es este de acá, este que está acá, este que está acá, que es el que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, o que estábamos, bueno, el que estuvimos trabajando en este plano. Entonces, con respecto a este, es como si el plano lo rotáramos, un ángulo φ. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Dice, mientras que la dirección de F dentro del plano está definida por el ángulo θy, este θy, que forma F con el eje Y. La fuerza F puede descomponerse en una componente vertical Fy y una componente horizontal Fdh. Entonces, tengan aquí es donde hay que tener cuidado. Cuando en el plano se descomponían las componentes, se descomponían en una componente Fy y una componente Fx. Cuando estamos en el espacio, la componente Fy se sigue conservando, pero ahora la componente ya está como una componente FH. Lo que antes era Fx ya no existe aquí. Ahora esta fuerza se descompone como una fuerza FH, que es esta que está aquí, que todavía, como estamos en el plano, pues se sigue conservando, pero no es ni X, ni Y, ni Z, es una fuerza FH así se define. Entonces, esta operación mostrada en la figura 230B se realiza en el plano OBAC, ya lo habíamos visto, OBAC en este plano. De acuerdo con las reglas desarrolladas en la primera parte del capítulo, las componentes escalares correspondientes son, o sea, Fy no cambió porque Fy sigue siendo coseno. Fy por el coseno, que es esta de que está aquí. Esta Fy no cambió. Pero la Fdh se define como F por el seno de θy. Está siendo esta de θy. Pero ahora esa F está aquí, en este plano que se generó, y descansa sobre el plano ZX. Dice, la fuerza horizontal, aquí hay que poner atención porque es lo que nos va a decir cómo calcular las demás componentes. La fuerza H puede descomponerse de sus dos componentes rectangulares Fx y Fdz. Es como si la fuerza que es la componente, de hecho, se proyectó sobre el plano ZX. Esta operación mostrada en la figura 230C se realiza en el plano XZ, lo estamos mencionando. De esta manera se obtiene la expresión siguiente para las componentes escalares correspondientes. Ahora f de x, porque acá nada más obtuve f de y y f horizontal, no obtuve f de x ni f de z. F de z, la f de x la vamos a calcular como la fuerza horizontal que se calculó acá, por el coseno de phi, por este coseno de phi, y que está aquí. Este es f de x. Y la fuerza horizontal, pues ya sabemos que la fuerza horizontal vale F seno de θy. Entonces, F seno de θy, lo único que hicimos fue reemplazar este valor por coseno de phi, que ya la conocemos. Y ahora F de z
es f de h por coseno de phi por, y ya sustituyendo el valor de f, sería seno, f seno de teta y por seno de phi, y esta es fz. Entonces ya logramos que la fuerza que nos están indicando, descomponerla en sus componentes X, Y y Z. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Es X de Y, que yo la necesito, la calculo directamente. Pero como esta fuerza no está orientada con respecto al plano, lo que hago es que la proyecto al plano. Y ya cuando la proyecto al plano, que está aquí, ya me queda como si yo estuviera trabajando una fuerza normal en lo que hice en el plano, que era el coseno y el seno. Entonces, este método, si no les queda claro todavía aquí, traten de entenderlo muy bien, porque es indispensable para que ustedes tengan una fuerza en el espacio, la, la puedan descomponer en sus componentes. Afortunadamente, hay un método que nos evita estos problemas que vamos a ver, o sea, nos evita sacar estas relaciones, y lo vemos lo vamos a ver más adelante cuando veamos los vectores unitarios. Entonces, si se requiere, pero a veces se requiere sacar las componentes. Entonces, si les digo, si no les ha quedado claro, denle una buena leída a esto, porque este es el método, no hay que buscarle más. O sea, por eso, para que no estén ustedes batallando, aprendan este método y eso le va a servir para que calculen cualquier ángulo. Hasta aquí. Y la fuerza, dice, si se elimina f de h, que aquí estaban relacionando las fuerzas de h, la fuerza horizontal, de estas dos ecuaciones, y se resuelve para f, se obtiene las siguientes relaciones entre la magnitud de f y sus componentes escalares. ¿Se acuerdan que cuando hay una sola fuerza, pues ella misma es la propia resultante? Cuando hay muchas fuerzas, esta F ya no es, se convierte, normalmente se le pone una R. Se pone una R y se saca la resultante. Pero como aquí estamos hablando de una sola fuerza, entonces, si tenemos sus componentes de esa fuerza, pues yo puedo obtener la fuerza, que sería la resultante. Entonces, simplemente sabemos que es el cuadrado de la componente en X, el cuadrado de la componente en Y, cuando estábamos en el plano, y ahora que estamos ya en el espacio, pues se suma la otra componente. Entonces, esta relación no cambia, nada más se le agrega un término que es el eje que se agregó. Dice, la relación que existe entre la fuerza F y sus tres componentes es esta. Es la fuerza en X es igual a F por coseno de teta en X. La fuerza en Y es por el coseno de teta en Y, y la fuerza en Z es por el coseno de teta. Y lo mismo si lo queremos expresar como un vector, o sea, la fuerza es la magnitud en X por su vector unitario, la magnitud en Y por su vector unitario, y la magnitud en Z por su vector unitario. Entonces, vamos a ver nada más este ejercicio y para descansar, porque nos la aventamos directa ya, y ya la próxima semana le damos terminamos este tema. Lo digo porque ya por eso era importante, mandatorio, que se entendiera bien lo que son descomposiciones de vectores en sus coordenadas rectangulares, porque no importa en el plano que estemos, lo tenemos que realizar para poder sumarla. Aquí no se ve
la utilidad de descomponerlas porque obtenemos la fuerza, pero vamos a aplicar el mismo concepto. En lugar de F, cuando son más fuerzas, es la resultante, porque aquí se convierten en sumatoria de F de X, F de X y F Y y F de Z. Y les comentaba que, por ejemplo, aquí en el ejercicio que nos dan, una fuerza de 500 newtons, forma un ángulo de 40, de 60, 45, 120, con los ejes X, Y y Z, respectivamente. Encontrar los valores Fx, Fy y Fz de la fuerza. Pues aquí ya nos dieron todo el trabajo, ¿están de acuerdo? Porque aquí ya nos están dando las los ángulos con respecto a cada eje. Entonces eso no es lo que vimos acá. Acá nos decían que teníamos un ángulo teta y con respecto a y y un ángulo phi con respecto a x. Pero cuando nos dicen que ya nos dan los valores con respecto a los ejes coordenados, con respecto a x y respecto a y y respecto a z, si yo tengo una fuerza, lo único que tengo que aplicar que es, ya no son senos ni cosenos, ¿no? Y aquí ya no entra el concepto seno, ya nada más son puros cosenos, por toda esta relación que se vio acá. Entonces ya simplemente aplico este concepto. La fuerza en X, ¿quién es la fuerza en X? Es la magnitud por el coseno con respecto a su ángulo. La fuerza en Y, por ejemplo aquí, F en X, ya sé que la magnitud vale 500. El valor con respecto a X son 60 grados y simplemente lo aplico. F y Y, veo la relación y 500 por el coseno. Aquí les digo, desaparecieron la relación seno en estas fuerzas, en estas relaciones. Entonces, pero no sé, no crean que, no echen en saco roto estas relaciones que se vieron anteriormente, sobre todo estas, porque normalmente, bueno, vamos a ver algunos ejercicios donde sí nos dan más los valores de teta X y phi, y aplicar estas relaciones para llegar a estos valores, pero usando estas relaciones. Aquí ya nos ahorraron todo el trabajo porque nos ahorraron toda la chamba. Entonces, decíamos que, entonces, ahora sí que la fuerza, que es la resultante, ¿y por qué le ponemos F? Porque nada más hay una fuerza, entonces esa fuerza es F. Entonces, 250 en la dirección Y, 354 en la dirección J y menos 250 en la dirección K. También no se les olviden los signos. Normalmente estos signos los sacamos por la ubicación del cuadrante. Aquí también siguen siendo positivos hacia arriba. Aquí sería positivo hacia abajo, el Z, y sería negativo hacia arriba. Que es, por ejemplo, les digo, ustedes pueden sacar sus ejes de referencia como ustedes quieran. Ustedes pueden generar sus ejes de referencia como ustedes quieran. Eso lo vamos a ver ya en las últimas clases. Nada más que para que les sirva de referencia. Ahorita no creo, el tiempo es muy corto, no nos daría tiempo para hacer esos arreglos, pero sí que sepan que lo pueden hacer. Ustedes pueden formar sus ejes coordenados como ustedes quieran, pero normalmente lo que se aconseja es que este sería lo que es el sistema ordinario de un eje de referencia. Cuando lo puedan usar, pues no se metan en problemas. Plantéenlo así porque va a ser mucho más sencillo. Entonces, y les decía que la convención del signo lo seguimos manejando aquí a la derecha positivo en X, a la derecha hacia arriba Y positivo, y aquí le llaman positivo hacia abajo al eje Z, y es negativo cuando va a la izquierda.
Más o menos esa es una convección universal o general. Pero les digo a ustedes, si alguien dice, no, pues para mí que Z sea negativo hacia arriba, yo no cambio eso. A mí me gusta que sea hacia allá, que sea positivo hacia arriba, y que negativo hacia abajo. Lo pueden hacer, pero hay que tener las debidas precauciones. Entonces, este signo, ¿por qué nos dice que es signo negativo? Bueno, habría que ver A, teta, Y, 120. Si ven, está fuera del cuadrante, del primer cuadrante. Entonces, con respecto a Z, 90, estaría en este cuadrante. Bueno, vamos a ver, hacia acá es positivo, entonces quedaría hacia arriba, entonces quedaría negativo. Por eso es este signo. Pero sigue siendo todavía que nosotros estemos analizando los cuadrantes. No, a ver, saquen coseno, no, es que aquí ya les estoy mintiendo. Alguien que saque el coseno de 120 grados, ¿cuánto vale? Menos un medio. Menos un ¿Perdón? medio. Menos un Correcto. medio. Entonces, si les estoy mintiendo como un chino, ya aquí, lo que pasa es que no vimos en el otro método, eh, mm, que cuando usamos el valor absoluto, déjenme, ese es interesante, es importante. Bueno, mejor lo vemos la próxima semana, ya son las 5:32, ya me cansé también yo. Pero aquí, ya no es cierto, o sea, acuérdense que nosotros cuando estábamos trabajando en un cuadrante, ¿cuál es el rango de trabajo? De 0 a 90, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando trabajamos de 0 a 90, sí debemos de tener cuidado sobre en qué cuadrante estamos. Pero cuando ustedes vean un valor mayor a 90 grados, quiere decir que ese valor lo están tomando como un valor absoluto. Acuérdenme, por favor, de ver ese detalle, porque cuando eso sucede, ya no revisamos en qué cuadrante está, sino que el signo nos lo da el propio ángulo. ¿Sí queda claro? Sí, más o menos sí me doy a entender qué es lo que trato de, que capten, que idea capten, porque, miren, si estamos en un cuadrante, lo único que podemos es 0,90. Entonces, 0,90, 0,90. Entonces, eso me obliga a que yo, cuando estoy manejando eso, observe el cuadrante. Pero como aquí son 120 grados, quiere decir que está tomado con respecto a una referencia absoluta. Por ejemplo, aquí, quiere decir que si yo aquí prolongo este valor, quiere decir que Z serían 90, sería más de 120. Digo, sería más de 90. Entonces, lo que me está diciendo es que está tomando el valor absoluto con respecto a Z. Y por eso ese valor es más grande que 120. Y cuando eso sucede, yo ya no estoy cuidando si está en qué cuadrante y qué signo le corresponde. El mismo valor del ángulo me da el signo. Y eso se me pasó para verlo en el plano, porque también es aplicable al plano esto. Entonces, entonces aquí ya nos dan estos valores. El ángulo que una fuerza F forma con el eje debe medirse desde el lado positivo del eje y estará siempre comprendido entre 0 y 180. Un ángulo θx menor que 90 indica que F se supone unido al origen, está del mismo lado del plano YZ que el eje. Ejemplo, es lo que está aquí diciendo esto. Déjenme ver si no aquí, mire, aquí nos lo está ejemplificando. Cuando este valor de 60, que es θx, está dentro del rango, está dentro del rango del primer cuadrante y no importa el valor si es menor de 90, decíamos que las componentes eran positivas. Pero acá cuando estás con respecto a este valor, ya no importa porque está tomado con respecto a este eje como valor absoluto.
acuérdenme de verlo la próxima semana, tal vez en el plano se entienda más, en el plano se va a atender más, porque aquí a veces se dificulta ver los ejes, ver los planos y el eje, a veces se dificulta, y en el plano va a ser más comprensible, por favor acuérdenme. Entonces, eso indica, es lo que nos quiere decir aquí. Ustedes tienen el libro, si le digo, si tienen más dudas, denles una leída, si quieren aprender más, y si tienen dudas, pues con confianza los podemos apoyar. Dice, si se sustituye la ecuación 220, las expresiones obtenidas para fx se escribe en f, ya lo habíamos visto, ¿no? Que f, la factorizo porque es la misma fuerza, porque acuérdense que este es f, y coseno de teta x, coseno de teta y, coseno de teta z en i, j y k. De hecho, lo único que me va a servir hacer esto es para indicar este valor de lambda. ¿Qué es lambda? Lambda es el vector unitario. Dice, el vector lambda es evidentemente un vector de longitud 1 y de la misma dirección que f. Figura 233. El vector unitario lambda se refiere al largo de la línea de acción de f. De 2.22 se deduce que las componentes del vector unitario son respectivamente iguales a los cosenos directores de la línea de acción de f. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque normalmente este método de expresar las fuerzas en el espacio con ángulos no es muy común, que sí se puede encontrar. Entonces por eso es importante que entiendan este procedimiento, pero la manera más común de usar es este concepto de lambda. Y hasta aquí le voy a dejar para que se les entre un poco la curiosidad de cómo ya no vamos a usar los ángulos, sino ahora vamos a usar el vector unitario. El vector unitario, eso simplifica mucho las cosas porque es aplicar un concepto como y no tenemos que estar muy meticulosos en el análisis de la figura, que cuando nos dan los ángulos. Cuando nos dan los ángulos es tedioso, y sobre todo si no tiene uno la capacidad no la capacidad, sino, ahora sí que, ¿cómo lo podríamos llamar? Si no agarra la destreza para ubicar en el espacio el vector, se confunde uno, porque a veces no sabes si estás en el plano o estás en o dónde queda este vector. Entonces, con este método, ese análisis como que no es tan riguroso y se vuelve un concepto, se vuelve este concepto que lo vamos a ver más adelante. Déjame adelantarme un poquito. Y eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Este concepto, La fuerza es igual a la magnitud por el vector unitario. Y para mí siempre ha sido un poco más sencillo usar esto, les digo, porque cuando quieres ver un vector en el espacio, a veces hay que echarle mucha imaginación, sacar bien las proyecciones, porque a veces no se ubica uno. Entonces, esto nos ahorra mucho análisis. Entonces, jóvenes, les encargo la tarea el jueves, más tardar. Bueno, traten de enviármelo lo antes posible para tratar de revisarla, ver si hay algunos detalles que sea necesario comentarlos y tratar de reforzar su conocimiento. ¿Sale? Ok, gracias, profesor. Sale, jóvenes, pues. Bueno, nos vemos, profe, se cuida. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Profesor. Adelante, hasta luego. Una pregunta. Ah, sí, dígame. Al final quedaron que iban a hacer los ejercicios 2.2, 2.25 y 2.65, ¿verdad? No, nada más hasta 2.25, porque hay que